Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer una entrevista, una charla con nuestro amigo Salvador Fernández, que es experto en I Ching. Y nada, queríamos saludar a todos los presentes y a todas las personas que nos van a ver en diferido. Muchas gracias por vuestra atención. Y Salvador, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí reunidos en torno al I Ching, siempre bien. Claro que Siempre sí. dispuestos a echar un rato conversando sobre esto. Te queríamos preguntar acerca de tus inicios en el I Ching. Bueno, pues a ver, mis inicios, bueno, me has presentado como experto, más que experto soy un apasionado del I Ching, más que un experto, creo que nunca se va a llegar a ser experto del I Ching, ¿no? Porque como es tan cambiante y como va cambiando con nosotros o nosotros cambiamos con él, cada cierto tiempo uno revisa y te das cuenta de que te queda mucho, ¿no?, por aprender. Entonces, bueno, yo empecé con el I Ching hace muchos años porque me regalaron un libro, me lo regaló mi amigo Eduardo y bueno, empecé solo, con lo cual te puedes imaginar que no me enteraba de mucho, ¿verdad? Porque además no estaba todavía acostumbrado a la lectura de textos taoístas, tampoco había leído demasiada filosofía ni psicología, entonces bueno, pues pero me lo regaló y como ya practicábamos Qigong y Tai Chi, bueno, y es un texto básico, para los practicantes es más que interesante conocerlo, pues bueno, yo empecé con el texto, que es un texto de John Blofeld precisamente, que después con los años he rescatado, está en casa, y luego ya sí que lo he podido comprender mucho mejor y me ha resultado una lectura mucho más amable. Pero en un inicio fue complicado aquello y yo hacía preguntas y no sabía muy bien ni cómo hacer las preguntas. Al no saber ni siquiera muy bien cómo hacer preguntas, ya las respuestas tampoco van a ser como muy concretas ni muy concisas. Ya va a ser pues un lío, ¿no?, para tu cabeza. Y después ya a través del estudio de la medicina china volví otra vez a introducirme en el I Ching y allí fue cuando conocí a Olivia Cátedra, que la habéis tenido por aquí, la tuvimos en el congreso y bueno, y con ella fue la primera vez o la primera persona con la cual empecé a entender un poco el I Ching, ¿no?, a darme cuenta de toda la verdad que había ahí, ¿no? Sí que es cierto que igual al principio tampoco comprendía todo porque bueno, Olivia tiene un grandísimo conocimiento, ella es doctora de filosofía y sabe mucho del tema oriental, pero yo sentía que ahí había mucha verdad, ¿no?, en lo que decía Olivia. Y bueno, y a base de repasar y repasar y repasar sus apuntes y luego empezar a comparar versiones, pues era como un llamado. Yo sentía que algo importante había ahí para mí, ¿no? Luego también pasé algunos años por la escuela de Yuan, que también estuve en el congreso, aprendiendo el método taiwanés que ellos usan. Estuve allí como yo creo que al menos 3 años o algo más, quizá. Bueno, es otra forma de acercarse al I Ching también, muy interesante, muy completa, muy completa, tiene mucho estudio ese estilo, el estilo taiwanés, y bueno, y lo pasé muy bien, lo disfruté mucho y con ella me lo pasé muy bien además, ¿no? Ella es muy, en ese sentido es como si llevase el I Ching muy vivo, ¿no? Yo siempre lo he sentido así, ¿no?, que ella lleva el I Ching muy vivo y bueno, encajábamos muy bien, ¿no?, en nuestra forma de pensar, yo por lo menos forma de pensar encajaba muy bien con lo que ella enseñaba y con lo que ella transmitía, ¿no? Entonces, bueno, y luego sobre todo, pues ya digamos que el aprendizaje más profundo, entre comillas, hacia el I Ching es pues a través de mi propia experiencia, de hacer consultas, de leerlo, de comparar versiones, como te decía, y de no conformarme con un primer entendimiento, ¿no? Cada vez que hago una consulta, yo generalmente no hago consultas para preguntas, pocas veces lo he hecho, ¿no? Casi siempre hago consultas un poco para tener una mirada interior, ¿no?, para ver qué me está contando de mí. Y eso, no me conformo con una primera lectura, sino que intento indagar un poco más allá, ¿no?, y dejar que eso vaya reposando. Bueno, así ha sido un poco más o menos mi recorrido. Pues, habías dicho que estabas un estudiante de I Ching y tal, pero bueno, te has formado con personas muy importantes. Olivia Cátedra, ¿verdad?, una erudita en el tema del I Ching, y Yuan también. O sea, que Sí, ella sí, por sí, naturaleza le viene el I Ching. O sea, que creo claro. que es una buena línea esta de estudio. Sí, 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 he tenido buenos ejemplos, sobre todo también en eso, en la pasión, ¿no?, que tienen sobre el estudio, ¿no?, y en eso, en ese respeto, ¿no?, que hay también al texto y a toda esa sabiduría. Eso también me ha resultado muy inspirador, ¿no? Yo también lo vivo así, de esa forma. claro. Esto es algo que nos comentas acerca de volver a leer el texto, de dejar que de alguna manera penetre en ti. ¿Lo haces con
tú nos comentas que con varias lecturas del I Ching de distintos autores y así haces una síntesis personal. Sí, 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 sí. Yo generalmente la versión que más he usado, lógicamente, yo creo que es la que tenemos la mayoría, es la de Wilhelm, ¿no? También ahora uso una de Gustavo Rocco, que también os contaba. De hecho, de Gustavo Rocco tengo 3 libros, al menos, en casa, ¿no? Tengo una versión muy chiquitita, que es de viaje, que siempre que voy de viaje, pues me llevo esa, y lo mismo, una versión de Wilhelm reducida de bolsillo, bueno, reducida, que vienen todos los hexagramas, la primera parte del texto grande, ¿no? Pero luego, una vez que leo ese texto, luego me voy a otros autores, ¿no? Ya te digo, a John Blofeld, o a Jonathan Goldman, o a Su Yu Chan, en fin, todos los que voy teniendo por ahí por casa, y voy comparando, ¿no? Y voy viendo qué nueva perspectiva me va abriendo cada uno de ellos, ¿no? Y sobre todo también en las líneas, ¿no? Es muy interesante ver cómo esa afinación de las líneas, según vas leyendo distintos textos, te va aportando, ¿no? Algo nuevo. Es como que va complementando. Y es verdad que hay veces, sobre todo el texto de Wilhelm, no es fácil de entender de primeras. Sí que es cierto que luego ya cuando te guían o cuando te enseñan un poquito y te estás acostumbrado, es cierto que es cómodo de entender. Pero al principio, al ser tan metafórico, no es sencillo. Pero luego puedes ir a otros textos que aparentemente son un poquito como más fáciles de entender por el lenguaje en el que están escritos, y luego vuelves de nuevo al texto de Wilhelm o al de Gustavo Rocco, que es muy similar. Él dice que es una traducción que le pasó Tomás Clery del chino, y bueno, y tienen ciertas similitudes, ¿no? Tiene unos aportes nuevos el de Gustavo Rocco que me gustan. Entonces, luego vuelves a leer esa parte más original y vuelves a comprenderlo. Y lo comprendes desde otro punto de vista un poquito más amplio, ¿no? O sea que, por eso no te puedes conformar con la primera lectura. Y sobre todo yo muchas veces suelo recomendar a las personas cuando consultan el I Ching que vayan despacio. Hay que leerlo despacio. Cuando se lee despacio es más fácil de comprender. Tenemos a veces mucha ansiedad, ¿no? Por recibir una respuesta, además una respuesta que sea absolutamente favorable para mí, que todo me venga, que el viento me venga de cara, ¿no? Y bueno, pues eso no siempre es tan así, ¿no? En el texto. Y eso pues vas leyendo. Yo por lo menos mi forma de hacerlo es que voy leyendo y me voy repreguntando. Voy leyendo lo que hay en el texto y yo me pregunto de eso que me dice, voy como párrafo a párrafo, a veces frase a frase, y voy viendo qué es lo que más resuena dentro de mí. Y digo, ¿esto cómo está actuando en mi vida? ¿Cómo está actuando en mi interior o en mi exterior? Y de esa forma, al hacerlo muy poco a poco, sí que es muchísimo más fácil comprender, porque lo vas viendo, lo vas integrando, lo vas colocando, vas como colocando esas circunstancias, esos actores, esas a veces emociones o situaciones internas, las vas colocando dentro de eso, de quizá la pregunta, o si no es una pregunta, porque yo muchas veces lo uso sencillamente para ver qué me está contando de mí, pues eso, ¿dónde está actuando eso? Claro. Yo comparto, creo, Salva, que es el tema de leer una palabra, ¿no? Y si hace falta volverla a leer de nuevo, ¿no? Para darse cuenta de estas 2 palabras que has leído y volverla a insistir, ¿no? Porque quizás en esa lectura va a resultar la profundidad, ¿no? ¿Qué me está diciendo sobre mí, ¿no? En este caso, cuando hacemos una Claro. autoconsulta. ¿Sí? Hay 2 cosas que me han llamado la atención. Una es que me ha dado la sensación de que allá cuando vas de viaje siempre llevas un libro del I Ching. Sí, siempre. Sí. El I Ching Cualquiera de viaja los conmigo. viajes llevas un libro de I Ching. Sí, sí, viaja conmigo, viaja conmigo. Sí, mira, te enseño, la tengo aquí, esta versión pequeñita, esta siempre, que ya te digo, es una versión de Wilhelm que salió, y de Dasa también y lo llevo siempre. Entonces, bueno, y luego el de Gustavo Rocco también lo suelo llevar. Y mira, muchas veces que intento hacer algún retiro de meditación al año, siempre que puedo, retiros de silencio y demás, a veces guiados, ¿no?, por otras personas. También me lo tomo como tiempo de descanso para mí, porque me paso todo el año entre consultas y clases y también necesito descansar. Y tengo por costumbre por la mañana hacer una tirada todos los días, y coincide de una forma a veces como demasiado sincronística, vamos a decir así, ¿no? Lo que sale en el texto, esa tirada, esa respuesta que me da, luego es un tema del que se habla a lo largo del día. Coincide muchísimas veces. Y dices, ¿cómo es posible esto, no? O sea, nunca me deja de sorprender, ¿no? Aunque ya lo tengo más que visto,
pero siempre me sorprende. Entonces, bueno, es como, para mí es como un juego, entre comillas. Entonces hago la tirada y consulto y bueno, y dejo que eso vaya reposando y luego veo que a lo largo del día esas cosas van apareciendo en las prácticas que se nos proponen, en las enseñanzas que se proponen y luego también lo hago eso, pues ya te digo, en mi día a día, ¿no? Hay días que hago tiradas o hay días que, por ejemplo, uso un mazo de cartas y cojo una carta y digo, a ver, ¿qué me cuenta esto? A ver cuál es la enseñanza de hoy. Y así es como se va aprendiendo, muy poco a poco, despacito, porque si no te puedes atragantar, ¿eh? Como intentes ir muy rápido con el texto te puedes atragantar y te puedes cansar. Si vas de esta forma así tan progresiva, al final eso se convierte en un buen compañero. Y ya te digo, cuando voy de viaje igual, ¿eh? Cuando estoy de vacaciones me gusta hacer tiradas, pues, posiblemente casi todos los días, si no todos los días, casi todos los días. Hago una práctica meditativa y luego consulto el I Ching y bueno, y me quedo con eso y lo voy observando a lo largo del día, a ver dónde se me presenta esto que me ha contado. Entonces, así es fácil de integrarlo, porque lo vas viendo vivo, lo vas haciendo vivo. Claro, en el día a día. Esto que comentas, a mí también, no lo hago todos los días, pero habitualmente lo hago, de lanzar un hexagrama al inicio del día. Lo que ocurre que, no sé si lo compartirás, que de alguna manera hay una parte de mí que dice que quizás esté condicionando el hexagrama al día. Bueno, para mí no, yo no lo condiciono, yo sencillamente observo qué sucede, nada más. Además, para mí todos los mensajes en el I Ching son buenos, por decirlo de alguna forma, aunque hay algunos que son muy duros, ¿eh? Son muy duros, pero bueno, siempre me los tomo como precauciones, ¿no? Como algo preventivo o como algo todavía a estar más pendiente de ello. Entonces, lo recibo de esa forma, ¿no? Y lo observo. Y no quiere decir que siempre vaya a aparecer, pero sí que es cierto que muchas veces me lo encuentro, ¿no? Luego hay veces que a lo mejor me despisto a lo largo del día por las múltiples ocupaciones y no he sido consciente, ¿no? Y a lo mejor al final del día lo digo, anda, es verdad, esto estuvo y justo no fui consciente en ese momento. Pero bueno, es una invitación, ¿no? A estar eso atento a qué sucede en tu día a día, pero de una forma relajada, ¿eh? Yo lo hago de una forma descansada, no es tampoco exprimiendo ahí ese momento de, como a veces se nos cuenta esto, ¿no? De vivir el presente, que parece que tienes que estar atento como un gato cuando va a cazar. No, para mí no, para mí eso tiene que ser relajado porque si no, lo otro me agota muchísimo, creo que me crispa, ¿no? No creo en ese tipo de atención, creo que la atención debe ser algo descansado, ¿no? Y disfrutado en el día a día. Entonces, bueno, en mi caso por lo menos no me condiciona. Sí que es cierto lo que tú dices, que hay personas que les puede llegar a condicionar. Entonces, bueno, yo para una persona que se pueda sentir muy condicionada por ese resultado, entonces quizás sea mejor que no lo haga, ¿no? O hasta que encuentre una forma en la cual, pues eso, no quede tan anclado, ¿no? en ese mensaje. Para mí solamente es como una perspectiva, ¿no? Es como una serie de posibilidades y como suele ser los textos taoístas, son sugerencias, nada más. No son mandatos, no son órdenes, ni son predicciones rígidas. Con lo cual, sencillamente me pongo un poco como observador, vamos a decir así, y voy viendo si eso aparece en el día. Claro, justamente lo que decía, condicionado a ver lo que está explicando el hexagrama. Me refería a esto, ¿no? Entonces estás aquí como más alerta a ver qué está ocurriendo y cuando ocurre algo parecido, ¿no? Dices, está en relación con lo que ha salido, ¿no? Pues sí que es Vale, cierto. pues, sí, entonces en ese sentido sí. Sí, en ese sentido sí. Es un poco como focalizado, ¿no? Es que a mí a veces parece que la palabra condicionado me evoca a eso, a que me quedo como encerrado en una serie de parámetros, ¿no? Claro. No es una expresión negativa, quiero decir, pero sí sí. estar como muy atenta a ver si me ha dicho que puede ir por ahí el tema, ¿no? Si ciertamente está apareciendo o no. Sí. Eso es. Pues esto me parece una buena iniciativa esta de cada mañana hacer una práctica, ¿verdad? Del I Ching. Me parece muy oportuno. Sí. Y La luego verdad ya es el que tema sí. de viajar con el I Ching me parece ya extraordinario para poder integrar todo lo que es un libro, ¿verdad? Claro, es que, y luego generalmente, pues cuando estamos de vacaciones tenemos un poquitillo más de tiempo, ¿no? Para dedicarle a esto. A veces yo igual intento hacerlo, lo hago muchas veces, pero en días que no, porque, bueno, pues porque hay múltiples tareas que
que hacer, ¿no? Y que atender, y a veces no hay tiempo. Ya, si nos metemos entre todas las prácticas que hacemos, todo lo que tenemos que atender, lo que hay que estudiar, pues hay días que, vamos, tendrían que tener el doble de horas, ¿no? Pero bueno, yo por eso en vacaciones aprovecho, porque hay, generalmente sí que hay más espacio, ¿no? Y si no, antes de comer o, no sé, en algún ratillo de esos de descanso se saca el libro y vamos a ver qué cuenta esto. Y luego una cosa muy divertida que yo hago, bueno, por lo menos a mí me lo parece, es que voy jugando con los números. Yo a veces hay días que a lo mejor con las matrículas de los coches pues veo un número y llego a casa y consulto. Digo, anda, mira, pues el 17. A ver, y por eso los vuelvo a releer. A veces ni siquiera son tiradas, ni consultas, ni son cartas. Es eso, o me quedo con el número porque tengo que ir a una calle al número 55. Pues bueno, pues luego llego a casa y digo, vamos a ver qué nos cuenta la plenitud. Y bueno, y me lo leo. O sea que uso muchas fórmulas, ¿no? O sea, o de algún número, o a veces me acuerdo de alguna palabra y esa palabra, si la relaciono con alguno de los hexagramas, bueno, si está dentro del título, pues claro, ¿no? Pues luego me voy y lo leo, ¿no? Cuando tengo un ratillo, ¿no? O sea que, bueno, uso distintas formas para tenerlo cerca. Oye, Salvador, nos encanta estas intimidades que estás compartiendo porque nos pueden ser de inspiración. Sí, sí, muchas gracias. Hay una pregunta acerca de estas cuestiones. Dice, ante una consulta personal, ¿te ocurre alguna vez que antes de una tirada intuyes la respuesta? Puede pasar, sí, claro que puede pasar. Lo que pasa es que, ya digo, como yo no hago muchas consultas en ese sentido, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando voy a hacer una consulta, creo que lo contaba, ¿no? El día que hicimos el congreso, ¿no? Yo me planifico muy bien si ante esa consulta puedo buscar información de otra forma sin tener que aludir a algo, vamos a decir, más profundo, ¿no? O más íntimo. Si veo que no encuentro ninguna respuesta, entonces sí, ¿no? Por eso hay veces que si ya estoy intuyendo la respuesta, a lo mejor es que no tendría que haber preguntado, ¿no? Esa es la forma. Por eso yo siempre que pregunto es porque en realidad no sé muy bien cómo actuar con respecto de eso, que siempre busco la forma más, en un sentido de acomodarme, ¿no? A una circunstancia de cómo sería mi mejor actitud ante esta circunstancia. Y yo cuando hago consultas además con personas, les insisto mucho en que la pregunta tiene que estar bien planteada. Lo primero, si por eso que pregunto, si realmente me interesa de verdad, si tengo un interés real íntimo. Por ejemplo, si eso por lo que pregunto, imagínate que fuera un deseo o un anhelo, si realmente es algo que me va a hacer mejorar como ser humano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, si me va a servir para evolucionar en algún sentido, para madurar, para completarme, o si solo es un capricho. Porque claro, si solo es un capricho, pues ya sabemos lo que nos va a contar el I Ching. Seguramente o no lo entenderemos o nos dirá directamente que abandonemos, ¿no? esa dirección. Entonces, claro, en el momento que has afinado ya muy bien esa pregunta, pues lo más normal es que eso, no sepas muy bien tú por dónde tirar y estás esperando a que el I Ching pues, nos ayude, ¿no? En ese sentido. Y ya te digo, también es verdad que a veces hay personas que quieren consultar el I Ching ya como con una respuesta preconcebida. Claro, eso es un poco como hacer trampas, entre comillas, porque luego cuando no sale eso dicen, no, a mí esto no me vale. Claro, y eso me lo reconozco porque lo hacía yo al principio, ¿no? Antes de conocer bien las bases de cómo es el acercamiento y, bueno, y sobre todo el respeto, ¿no? Hacia el I Ching. Claro, yo quería que eso me respondiera siempre, pues, todo lo más favorable para mí, con el menor esfuerzo para mí, con la mayor ganancia. Y es que eso luego ya nos damos cuenta de que no es, ¿verdad? Cuando uno va aprendiendo más cosas y se va introduciendo también en un camino de autoindagación, te das cuenta de que eso no va por ahí, ¿no? Que las cosas pueden ser muy, muy benéficas para ti, por supuesto que sí, pero es que tú tienes que serlo también para eso que preguntas y para tu entorno y para los demás. Y esto es una cosa que yo intento dejar muy claro, ¿no? Y luego también otra forma de hacer una pregunta, otra de las cuestiones es, por ejemplo, eso, si es un anhelo o un deseo, ser consciente si ese anhelo y si ese deseo es por mí mismo y no por una imposición de otras personas, por querer destacar en algo, por darle gusto a mi familia o por cumplir una serie de, pues eso, de deseos o encajar dentro de unos moldes que no te corresponden, ¿no? Entonces digo, muchas veces ante un deseo de hacer algo, decir, ¿tú eso lo harías por nada? ¿No? Y cuando la respuesta es que sí, pues entonces hay que preguntar, porque el I Ching te va a ayudar
a que eso suceda de la mejor forma posible, o te va a prevenir si es que no es el momento, también es cierto, ¿no? Pero claro, a veces hay personas que quieren cosas que no son genuinas, no son propias de... Bueno, quieren preguntar por cosas que no son genuinas. Entonces, claro, cuando preguntan el I Ching, casi siempre te va a sacar de ahí, ¿no? Te va a dirigir hacia otro lugar. Y eso, claro, pues, como que no les conviene, hasta que les haces un poco entender que decir, pero ¿esto en realidad es un anhelo tuyo profundo? ¿O quieres hacerlo para eso? ¿Qué sé yo? Pues para presumir, para, como decía antes, para destacar o para cualquier otra cosa que sea más una parte más egoica, más que de nuestra profundidad. O sea que eso es importante, esa pregunta. Esto me hace pensar en que son verdades incómodas en muchas ocasiones. Totalmente. Sí, el I Ching nos cuenta lo que nos tiene que contar, es como un buen maestro, ¿no? O como un buen hermano mayor, ¿no? Como dirían algunos. Es eso, te va a servir de espejo y te va a contar esa realidad para que aprendas y para que evoluciones. Y eso ya sabemos que no siempre es cómodo y no siempre nos es apetecible. Es así. Pero bueno, si uno se acerca al I Ching con ese sentir de respeto y buscando esas respuestas, como preguntar eso a un hermano mayor, a alguien que va más avanzado que tú, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que en realidad es nuestro ser más profundo, ¿no? También, vamos a decir así, es donde se funde la sabiduría de la vida con tu propia sabiduría. Y claro, y muchísimas veces dice cosas que es que esto no me apetece, pero ojo, que hay que escuchar eso, es que eso es lo que tenemos que escuchar para actuar en consecuencia. Como vayas en el sentido contrario, ya sabemos que las cosas no van a salir bien. Oh, yo lo tengo más que comprobado. O sea que... Pero lo que dices tú es más fácil a veces el pretender que sea lo que yo digo, ¿verdad? Sí, claro, eso es lo que nos gustaría a todos y afortunadamente no es así, porque si todo fuera tan facilísimo no evolucionaríamos, ni siquiera, ¿no? El otro día eso, les contaba a mis alumnos que había leído un artículo de un neurocientífico que decía que incluso hasta cuando el cerebro siente que todo está en orden, que todo es ya muy fácil, que es como que todo estuviera conseguido, entre comillas, deja de funcionar de una forma eficiente. O sea, que es que las dificultades son necesarias. Hemos evolucionado en ellas. No quiero decir ponérnoslo más difícil de lo que es. Tampoco es eso, ¿eh? Pero sí que esos retos son los que nos va a hacer que nos ejercitemos para crecer, para evolucionar, para mejorar, para ser más maduros, para un montón de cosas. Y claro, tenemos que atravesar, ¿no? esos estados con la propia dificultad que traen, pero bueno, también sabiendo que más allá de esa dificultad hay un crecimiento, ¿no? Hay un beneficio. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que el bloqueo forma parte del proceso de transformación. Es necesario que haya un bloqueo para transformarse. Si no, no habría interés por transformarse. Claro, claro, efectivamente. La compañera Cristina Bertrán nos dice lo siguiente, dice, cierto, si intuyes la respuesta es que tu mente no está abierta a la posible respuesta. Hay que estar dispuesta a recibir todo tipo de respuestas. Totalmente de acuerdo. Claro, uno tiene que ir ahí a corazón abierto, pues un poco esto que estábamos hablando. Y es que hay veces que lo que sale es que no nos apetece nada escuchar eso, pero es que es lo que hay. Yo alguna vez, ante algún proyecto así que no funcionaba o que no salía como yo estaba esperando, sí que he hecho alguna vez una pregunta y claro, y eso en muchas ocasiones me ha dicho, no es el momento, no tienes que tirar por aquí ahora, que te apetece mucho, que tiene mucha ilusión, pero es que o bien o no estás preparado o bien las circunstancias externas no son las idóneas. Entonces, bueno, no quiere decir que eso por lo que tú preguntas o a lo que tú aspiras no sea benéfico, que por supuesto que puede serlo, pero quizá no ahora. Quizá no ahora, ¿verdad? O sea que imagínate que quisiera ser cirujano mañana, Jesús. No es malo querer ser cirujano, pero es que igual mañana no estás preparado. Seguramente, no lo sé si eres cirujano, pero creo que no, ¿no? Entonces, sería mejor que no. Sería mejor que dijera, no, pues mira, de momento espérate, ponte a estudiar y después de unos pocos de años de estudio y de práctica, entonces ya sí puedes ser cirujano, ¿no? Esto puede ser como algo muy extremo, pero en otras cosas nos sucede lo mismo, que ya tenemos muy buenas intenciones a veces, es cierto, pero a lo mejor no estamos todavía preparados para eso. Yo creo que también contaba en el día del Congreso que
que tenemos que estar también dispuestos a entregarnos a eso, ¿no? Por lo que pedimos, entre comillas. A veces nos acercamos al I Ching como pidiendo cosas, ¿no? Como si nos las fuera a dar él. Y no, el I Ching no nos va a dar cosas, ¿no? Somos nosotros los que nos tenemos que dar, ¿no? Nos tenemos que dar a las circunstancias. Y eso, y a veces preguntamos por un algo que queremos o hacia donde nos queremos dirigir, pero eso, como también es muy mental, a veces no tenemos el compromiso suficiente, ¿no? Que solamente hemos visto como la parte fácil, ¿no? Bueno, siempre pongo el ejemplo de tener un perrito, ¿no? Pues sí, tener un perrito es muy bonito, pero es que hay que sacarlo todos los días. Y hay que atenderlo y hay que llevarlo al veterinario. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Sí, yo cuando voy con mi perro de vacaciones me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 para sacarlos. Y no me importa. Cuando me los llevo no me importa. Otras veces se quedan en un lugar donde nos los cuidan, ¿no? Pero cuando los llevo, para mí eso es estar con ellos. A mí no me duele. Ahora, si tú no tienes ese compromiso, no lo tengas, porque claro, si solo quieres ver lo bonito que es un perro y lo cariñosos que son, pero claro, es que comen y hay que sacarlos y a veces ladran. Tienes que entender todo el pack, ¿no? Todo el paquete de una cosa. Y tanto. Oye, nos habías comentado también acerca de hacer las preguntas. ¿Cómo sueles hacer? ¿Has comentado las barajas? Supongo que monedas. Sí, casi siempre, si es una pregunta un poco como más formal, suelo usar las monedas, ¿no? Porque lleva un poco más de tiempo. Y si es más como estudio, suelo usar más el mazo porque lo tengo en la mesilla y hoy digo, hoy a ver qué leo y saco este. Además de estas otras cosas que te decía, de que me acuerdo de un número y demás, ¿no? Entonces, sí, generalmente uso las monedas. Si es una pregunta, ya te digo, más formal, o a veces cuando vienen alguna persona que quieren consultar conmigo, que quieren que les ayude, pues también usamos las monedas. Bien. ¿Tienes en consideración los hexagramas nucleares y algún tipo de hexagrama derivado, etcétera? Generalmente no, para las consultas no. Intento que sean muy concretas, porque ya con solamente el estudio de la profundización de un solo hexagrama, las líneas y si acaso hay un futurible o un tendencial, eso ya nos lleva un buen tiempo, ya puede llevar cerca de 1 hora, porque como te digo, yo voy muy despacio. Ahora, si es como estudio, si es para mí, sí, pero si es con alguien que necesita una respuesta de algo, generalmente no. Porque si metemos ya muchas palabras, yo por lo menos en mi experiencia, o por lo menos lo que a mí me pasa, ¿no? Cuando ya meto muchas palabras y muchos conceptos en algo, ya no sé exactamente cuál es el más importante. Y a veces uno me resuena muchísimo, pero esto me pasaba más al principio, ¿no? Que eso, porque yo empezaba con uno y leía pues eso, el inverso, el contrario, el nuclear, bueno, todo lo que me sabía técnicamente, ¿no? Y al final ya dices, claro, porque a veces además dentro de estos textos está esa maravillosa paradoja, ¿no? Que a veces te dice una cosa y la contraria y dices, ¿con cuál me quedo ahora? Entonces, bueno, yo prefiero, si es una consulta, leer el hexagrama principal con las líneas y el tendencial hacia dónde vamos, ¿no? Y ya te digo, muchas veces cuando ya se encontró la respuesta, ya está, no busques más. Ahora, si es como estudio, estupendo. De hecho, el otro día estaba por ahí buscando, yo me hice el estudio de los inversos, los contrarios, los nucleares, todo eso los tengo a mano, los iba haciendo de uno en uno a mano y ahí sí, como estudio, sí que me gusta porque de un hexagrama veo toda su familia, entre comillas, aunque luego está la parte de las familias, ¿no? Pero bueno, veo un poco con quién más está relacionado y los voy leyendo y voy sacando nuevas cosas, ¿no? Pero ya te digo, en una pregunta, por lo menos para mí, creo que se puede complicar mucho, ¿no? A veces pasa, ¿no? En eso que, bueno, a veces en estas conferencias que hay por ahí de esos sabios que le hacen una pregunta que a veces es muy breve y las respuestas son 20 minutos y al final dices, bueno, pues está todo muy bien contado, pero en realidad, ¿dónde está lo que yo necesito ahí? ¿No? O sea que cuando abres muchos campos es más difícil decidir, por lo menos para algunas personas y a mí entre ellas. Muy interesante esto que nos comentas, Salvador. Sí. Ciertamente es preferible una respuesta concreta, ¿no?, hacia un asunto que no una divagación que quizás genere confusión después. Sí. Claro. Sí, es que aunque esté lleno de certezas, pero es que no se pueden asumir tantas, ¿no? Yo incluso, mira, cuando como hago consultas de psicología transpersonal, pues eso, cuando hacemos una sesión con una persona, atendemos un aspecto nada más.
si le quieres dar como pautas o pistas para que solucione todo lo que tiene de forma satélite, va a ser muy difícil, no va a saber la persona lo que agarras, incluso a un nivel inconsciente, el inconsciente asimila muy despacio, ¿vale? En ese sentido, una vez que toma conciencia de algo, es mejor dejarlo descansar, ¿no? Que eso lo integre y al día siguiente, a la siguiente sesión, se vuelve a tratar otro aspecto, ¿no? Pero como quieras, pues eso, tratar muchísimos aspectos, al final es complejo porque para mí es como perder energía. Prefiero tener una cosa muy concreta, poner la energía ahí y ya está. Y luego ya tendremos tiempo de profundizar, ¿eh? O sea que, de hecho, yo muchas veces a las personas, igual que lo hago yo mismo, leo un hexagrama, si he hecho una consulta, bueno, tomo mis decisiones, pero luego ese hexagrama lo sigo leyendo a lo largo de varios días, ¿eh? Y ahí puedo volver a integrar o a encontrar un nuevo matiz. Pero así de primeras dadas, pues generalmente nos vamos a quedar con una, dos o tres cosas. Más de eso, a mí me parece mucho para atender, porque ya sabemos la tendencia que tiene nuestra mente a dispersarse. Entonces ya muy bien, ya no sabes, ¿no? cómo atender ese asunto. Claro. Pues les invito a los participantes, si quieren formular preguntas para que Salvador responda acerca de ellas, pues estaríamos encantados de conocer cómo las desarrolla Salvador. Salvador, no sé si, yo esto no lo habíamos hablado, pero quizás, no sé si te apetezca o consideras que sea momento o no, pero de hacer una consulta con respecto a la situación actual, ¿te apetecería? ¿No lo ves conveniente en este momento? Yo es que, mira, yo de situaciones externas no pregunto. Yo sé que hay personas que sí que lo hacen. Si quieres lo hacemos y vamos leyendo. Lo que pasa que yo no resueno tanto con ello. No estoy tan practicado. Pero si Entonces, quieres hacemos una consulta y vemos qué nos a sale mí y la se me ha comentamos. ocurrido ahora, se me ha ocurrido, pero no significa, no lo teníamos para nada hablado, por eso yo propongo nada más, nada más. Sí, sí. Yo sé que hay personas que sí que lo usan, ¿no? Pero yo personalmente no, me centro más en eso, en esa mirada interna. La circunstancia, lo que está pasando, entiendo, a nivel global, ¿no? Yo ahí de verdad creo que esto puede llevar a tantísimas interpretaciones y de cosas que no conocemos que yo no me atrevo, ¿sabes? No me atrevo o sea, me atrevo a hacerlo, entiéndeme, pero no me atrevo a decir que eso ni siquiera tenga una base de verdad, porque seguramente estará teñido quizá por mi forma de sentir y de vivir este momento. Yo creo que eso, si lo hacemos, y yo hago la consulta, me va a responder a mí de cómo yo me puedo adaptar a eso. En ese sentido, sí. O si quieres, haces tú la tirada y la leemos juntos, ¿eh? Y vemos No, yo cómo pienso resuena dentro de ti. que lo que comenta Salvador es correcto. Es decir, yo lo comparto en cuanto a que pienso que toda tirada, a no ser que sea para un cliente en particular, la hacemos para nosotros, nuestra mirada subjetiva con respecto al tema. O sea, que tiene sentido. Sí, Hay yo creo una, que eso. Hay personas que yo he visto que han hecho preguntas de esto, ¿no? Bueno, de qué ha pasado con esta circunstancia, de dónde vienes y qué. Bueno, yo no lo sé, yo no lo sé. De hecho, en el libro de Blofeld, que a mí me encanta Blofeld, vaya por delante, pero él hace una pregunta también en la introducción, quiero recordar, sobre una cuestión él estaba en un momento, y no sé, en algunos países había como una guerra o había una serie de rencillas, y él hace una pregunta sobre eso y hace una interpretación, ¿no? Pero bueno, eso que luego habría que ver la historia, ¿no? A ver qué ha bueno, sucedido ahí, ¿no? Porque exacto. tú preguntas sobre dos elementos que están fuera de ti, bueno, que sí, que todos estamos en este mundo, sí es cierto, y todos en alguna medida tenemos información de todo lo que está sucediendo. Pero bueno, hay algo que a lo mejor a mí me pilla tan alejado que yo llegue a obtener una respuesta clara. Ahora, que yo puedo preguntar para mí mismo, decir, ¿cuál es la mejor forma de acomodarme a este momento actual? ¿Qué me dice Lichín? Adelante, eso lo podemos hacer. Lo interesante, Salvador, creo que compartirás que es el tener un registro de lo que hemos preguntado y cómo ha evolucionado en el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, eso también es muy interesante, llevar un pequeño diario. Yo voy haciendo mis hojillas y las voy metiendo en el I Ching, le pongo la fecha, la pregunta y Bien. luego a veces con los años los meto en otros libros. Abro el libro y me encuentro y digo, anda, mira, aquello, ¿no? Aquello, cómo sucedió, ¿no? Y bueno, yo en algunos casos, para mí la pregunta más importante que hice en un momento determinado es cuando dejé el trabajo anterior que tenía para dedicarme al mundo de las terapias, ¿no? Y a dar clases.
Entonces, bueno, fue absolutamente determinante, ¿no? aquella respuesta. O sea que, bueno, me salió el 49, la muda, o sea que ya solo con el título ya estaba claro. Pero además me vino muy bien porque me situó el momento exacto en el cual aquello iba a suceder y la verdad es que fue de una gran precisión, ¿no? Entonces, bueno, y luego sí que es cierto que tiempo después la volví a leer la respuesta y me di cuenta de toda la razón que tenía, ¿no? Además, o sea que bueno, sí, me invitaba a ese cambio, pero no me invitaba a ese cambio cuando yo quería. Y cuando uno toma una decisión, por ejemplo, como esa de salir de un lugar de trabajo donde ya no te encuentras bien, donde ya pues, no eres feliz, tú te quieres ir ya, porque cuando ya lo has decidido quieres irte ya. Pero bueno, yo esto lo he contado varias veces, ¿no? A amigos y demás. Y claro, y aquello me ponía en una situación de responsabilidad también, decir, oye, no puedes abandonar este barco así, no puedes irte. Tienes que irte cuando dejes tus asuntos solucionados. Y así fue. Tuve que terminar un proyecto, tuve que traspasar la información del conocimiento que yo tenía, porque bueno, yo era jefe de equipo y llevaba muchos años con aquello y básicamente en ese momento era el único que sabía de eso. Tenía que trasladar ese conocimiento. No me podía ir así por las buenas y eso era lo correcto, aunque yo quería irme ya, salir corriendo. Entonces, bueno, y sí, luego lo vuelves a leer y es un poco como recrearte, a veces también casi para dar las gracias, ¿no? Por haber recibido esa respuesta y decir, bueno, mira, aquí estaba, confié en ello y salió como tenía que salir, tanto bien para mí como para las personas que allí se quedaban, que también se lo merecían. Claro, claro. Mira, hay una pregunta que formula el compañero Gustavo. Dice, ¿qué clase de preguntas se pueden formular? Bueno, yo te digo las dos que hago. Luego hay múltiples preguntas. Ya os digo, hay personas que preguntan por todo. Yo básicamente pregunto cuando quiero hacer algo o tengo eso, algún sentido, alguna dirección, por la conveniencia. ¿Es conveniente que yo haga tal cosa? Imagínate que yo inicie un nuevo proyecto en una empresa mañana, ¿no? Eso es cuando hay una circunstancia en la cual todavía no estoy viviendo, pero me quiero dirigir hacia ella. O puede ser un viaje o pudiera ser, que sea una relación. Yo por relaciones no he preguntado nunca, creo que no. Hay personas que lo hacen, ¿eh? Si es conveniente tener una relación. Yo ahí me fío más de otras cosas, de mí mismo y si me equivoco, bueno, ahora ya no, porque ya estoy casado, ahora ya, si me equivoqué, no lo sé, seguro que no. No le pregunté a Lichín si me tenía que casar. ¿Qué pasa contigo, Muñigo? Venga, ven. ¿Qué pasa, Muy bien, así me gusta. El compañero se ha emocionado con respecto al tema. Sí. Entonces, bueno, eso es una cosa. Es conveniente que Salvador Fernández, pues eso, monte tal proyecto. Y luego, si por ejemplo estoy en una circunstancia en la cual, bueno, es difícil, vamos a decir que preguntamos cuando las cosas se ponen un poco difíciles, si ya estoy en una situación en la cual estoy ahí y de momento no me puedo escapar, entre comillas, por decirlo de alguna forma, pregunto cuál es la mejor manera de eso, de acomodarme a esa situación para convertirla en benéfica. A ver en qué medida puedo colaborar. Esas son mis dos preguntas clave, ¿no? Pero luego hay personas que preguntan, por ejemplo, yo qué sé, cuáles son las circunstancias ocultas de algo. No sé, pues más cosas. Hay personas incluso que preguntan hasta por la climatología que va a suceder en algún momento determinado. No lo sé. Yo es que esas preguntas no las necesito en mí. Entonces, por eso me he centrado en estas dos y esas son básicamente las que hago. Y yo te digo, y hay personas que preguntan, ¿es conveniente para mí que tenga una relación con Pepita Pérez a partir de otoño? Bueno, pues se puede preguntar si realmente para ti eso es útil y es lo que digo, respetando siempre que esa pregunta sea profunda, que esa pregunta tenga el sentido de que no vas a encontrar una respuesta por otro lado, de que tenga un sentido benéfico para ti y para tu entorno, yo creo que se pueden preguntar muchísimas cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Salvador. La verdad que estoy muy encantado de la entrevista, me ha encantado conocer sobre todo cómo te orientas con el I Ching en la vida y cómo lo tienes tan integrado, ¿no? Esto es muy motivador e inspirador para mí en particular. O sea, que te agradecemos mucho tu dedicación, el esfuerzo, si lo consideras esfuerzo, que creo que no, la lectura del I Ching, ¿verdad que no? No, la Nada, verdad que es nos que no.
que nos hayas compartido este tiempo con nosotros y nos hayas dado estas claves tan interesantes y, como digo, inspiradoras. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a ti por organizar estos encuentros y, bueno, por esa función que estáis haciendo también de reunirnos, ¿no? De reunirnos a los amantes del I Ching, vamos a llamarnos así. Genial. Pues muchísimas gracias, Salvador, y a todos los participantes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta pronto.